La, ustedes saben, bueno, este curso es de lengua y literatura, ya, como ya hace un rato lo dije, y para los que vienen entrando les doy la bienvenida. Les voy a dar las normas de convivencia, ya. Al ingreso de clase, identificarse en el chat escribiendo su nombre y curso. Bueno, en este caso sé que es el primero C, así que solo escriban su nombre ahí en el chat, por favor, a medida que vayan entrando. Tengan a mano lápiz, cuaderno y sus fichas de trabajo, ya hasta la que llegaron. Sean puntuales al ingreso a clase, ojalá les voy a dar unos 5 minutos, 10 minutos para que entren todos y así después no tenga que estar a media clase ingresando más, ya. Apenas entren, silencien sus micrófonos y si desean intervenir, como ya les dije, pueden activar el micrófono o escribir en el chat, ya. Ante cualquier opinión que surge de repente por las clases, respétenla, ya sea de cualquiera, y sean amables, por favor, al hablar. Así que lo primero que les pido es que se identifiquen ahí en el chat con su nombre, por favor. Los que están. Profesora, con la profesora Pamela terminamos las 10, pero Ya. con el otro profesor Ujú. terminamos hasta las 13. Hasta la 13. Sí, Ya. Entonces igual vamos a hacer un poquito un repaso, vamos a conversar de lo que vieron, porque ya que algunos con la profesora Pamela probablemente hicieron hasta la 10, y por lo que sé también hay algunos que no todos fueron a las clases presenciales. Entonces vamos a más o menos a repasar y ver lo que se estuvo viendo, ya un repaso breve de todo, hasta después comenzar y avanzar desde la 13 en adelante. Y ahí recuerden, no se olviden escribir su nombre ahí en el chat, por favor. Probablemente tiene, a la persona que no se le escucha, probablemente tiene algún error o tiene silenciado quizás. Ya, qué bueno. Entonces, como les decía, vamos a repasar. Así que los objetivos son en general aquí, ya que formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, ya que en este caso sé que la ficha desde las 10 hacia las 12 es sobre los poemas, el lenguaje denotativo y connotativo. ¿Ya? Así que vamos a pasar directamente a ver las fichas. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntar. Ya. Entonces aquí ustedes recuerdan esta ficha, ¿cierto? ¿Sobre qué trataba? ¿Alguien me puede comentar? ¿qué número de ficha es? Esta es la 10. En ese cuadro teníamos que colocar las definiciones. ¿Ya? ¿Y cuáles fueron las definiciones que colocaron? Aquellos que todos tienen esta ficha o no, o a alguien les falta esta ficha. Empecemos por ahí. De los que están, ¿a alguien les falta la ficha o todos la tienen? Si no la tienen a mano, vayan a buscarla. Es la número 10. No la tiene. Ya hay alguien ya que no la tiene.
Ya, después se las voy a compartir entonces. Los demás la tienen, ¿cierto? Ya. Ya, entonces me dijeron que en la primera parte tenían que completar, ¿cierto? Tenían que completar la tablita. Ya, aquí había que completar con los elementos entonces del género lírico, ¿ya? ¿Cuáles eran los elementos entonces de los que tienen la guía a mano ahí? ¿Cuáles eran los elementos que habían que colocar en la tablita? ¿Lo recuerdan? El poeta y el objeto lírico. El poeta y el objeto lírico ya al lado de acá. Si alguien no la tiene completa esta parte, pueden ir completándola, ¿cierto? Entonces, la persona que escribe el poema era el poeta, ¿cierto? Persona, animal o cosa que inspira el poema era el objeto lírico. ¿Y qué era el motivo lírico? Es la idea, emoción o sentimiento sobre el cual se construye el poema. Muy bien, es la idea o emoción sobre el cual se construye el poema, ¿cierto? ¿Y el hablante lírico? La voz interior del poema. La voz interior del poema. Muy bien. Y el último sería entonces el temple de ánimo. Estado afectivo emotivo del hablante lírico. Sí, si se dan cuenta, ese es el estado entonces anímico o afectivo que tiene el hablante lírico, a diferencia del motivo lírico que es más un sentimiento, para que haya diferencia entre ambas. Entonces, luego, más adelante tuvieron que leer un poema, ¿cierto? Sí. Sí. Leyeron el poema y respondieron a algunas preguntas sobre el poema, ¿cierto? Vamos a ir tratando de avanzar rapidito. Si alguien no tiene todo respondido, trate de ir haciéndolo ahora, ya, de ir respondiendo. Y cualquier duda, no se olviden de preguntar. Luego aquí tenían que ver las estrategias entonces para reconocer el tema y la idea principal de un poema. ¿Lo hicieron esto? Los que tienen la guía lista. ¿Cuáles eran los pasos? Sí. El paso 1 era subrayar palabras claves en la pregunta. Claro. El paso 2. Identificar el objeto lírico. Identificar el objeto lírico. El 3. Lo que se dice del objeto lírico. Claro. ¿Qué es lo que se dice del objeto? Paso 4. Resumen de lo que se dice el objeto lírico. Resumen, ¿ya? Y el 5. Marca la alternativa correcta. Exacto. Muy bien. Luego acá había más preguntas ya con referencia al poema leído. Aquellos que no la tengan completa, vayan completando la hora. Aprovechen que estamos hablando en general de la guía, ya, para que la vayan completando. Aprovechen de ir completándola. Ya, entonces, aquí, en esta. ¿Cuál es el estado afectivo del hablante lírico con respecto al tema? Nostalgia. Nostalgia, ¿cierto? Bien. La número 2. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? El hermano. El hermano, ¿cierto? Porque habla del hermano. En este caso, habla de su hermano Miguel.
Luego, ¿cómo se relaciona con la idea principal el siguiente verso? ¿Dónde nos hace falta, dónde nos hace una falta sin fondo? En la anterior pregunta ¿En dónde estaba... ¿Mm? tiene nostalgia al ver que le hace mucha falta a su hermano? Exacto, ¿cierto? Entonces, por eso, porque tiene nostalgia, se supone que ese es como el tema principal. Entonces, le hace tanta falta de su hermano que él siente nostalgia de esto, ¿cierto? Bien. Que hay algunos consejos, ¿ya? Y aquí las 5. Entonces, ¿qué aprendió? ¿Qué se aprendió de esto? ¿Qué importancia tiene el objeto lírico en la elaboración de un poema? ¿Qué pusieron ahí? Es quien inspira a escribir el poema, es como lo fundamental. Claro, es por eso que es lo más importante entonces el objeto lírico, porque sin un objeto lírico en teoría no habría un poema, porque es quien nos inspira o lo que nos inspira a escribir un poema, porque ya sabemos que puede ser un objeto, una persona, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta guía? ¿Alguien que me diga sí, no, no sé? No. Ya, si no hay duda, entonces vamos a avanzar al tiro con la que sí. Para que tengan conocimiento, chicos, este link dura 40 minutos. Ya, si se nos cae a la mitad, vuelven a entrar para poder terminar la hora. ¿Ya? Por favor. Luego entonces seguimos más o menos con lo mismo, con el género lírico entonces en la guía 11, en la que sigue. Vamos a repasarla esta rapidita, ya. Aquí está entonces el género lírico, que es una expresión literaria escrita, ya sabemos, es subjetiva, pues está centrada en la apreciación del poeta. Sabemos que el poeta entonces, quien escribe el poema, eso lo vimos en el anterior, el hablante lírico es la voz de este poema, ya la voz interna. El motivo lírico es la idea, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. El objeto lírico es el ser que inspira el poema. Ya el temple de ánimo, entonces el estado o emoción que siente en este caso la voz, ya dentro del poema. Aquí tenían otro poema que habían que leer y luego responder lo mismo, preguntas asociadas con respecto al poema. ¿Ya? Habían algunas palabras para que ustedes comprendieran aquí si es que no las entendían. Era más o menos lo mismo que el anterior, solo que en este caso había otro poema. Ya para aquellos que tengan dudas, era más o menos lo mismo que la guía 10. También teníamos preguntas de entonces de, de alternativa con respecto al poema. Y al final lo mismo, ¿qué se aprendió? ¿Cómo podemos saber si identificamos la idea principal del texto? ¿Alguien no tiene esta guía para que me diga el tiro quién no la tiene y después compartírselas? Ya. Sandra. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí.
para que les voy a dejar mi número entonces para que ustedes me puedan agregar ahí y les voy a dejar mi correo también para que lo registren y se las comparto por ahí a los que no tienen la guía, ¿ya? Porque por el momento no tengo acceso al Classroom, entonces pues se los puedo enviar por Classroom. Les voy a dejar mi número aquí. Ya. Y ahí, y el correo. Y ahí está, para que lo puedan guardar y me agreguen. Y ahí les puedo enviar la guía a los que no la tienen. A los que llegaron más tardecita, recuerden ahí dejar su nombre en el chat. Bueno, entonces luego seguía la número 12, ¿cierto? Y esta era sobre el lenguaje denotativo y connotativo. ¿Alguien me puede decir cuál era el lenguaje denotativo y connotativo? Les doy un tiempo para que busquen la guía si no la tienen a mano. El lenguaje denotativo es el que usamos cotidianamente. O sea, sí. Y el connotativo es el que requiere una interpretación para poder ser comprendido. Claro. Entonces, el lenguaje denotativo es el literal, podríamos decirlo así, que utilizamos. Y el otro es el que requiere como un segundo significado, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a leer este poema ya y vamos a ir respondiendo las preguntas. Melancolía. La tempestad no ha cesado y no todo mal se aleja. Un arco es visto por mi iris, el cual mis penas han calmado. A la tarde volverse vieja, la veo en vivo y en directo, mientras un rebaño de ovejas cubre el cielo por completo. Te vas sin retorno, probable. Eso el viento me comenta. Llévate también entonces esta pena que aún me atormenta. ¿De qué creen ustedes que trata este poema? ¿Cuál sería el tema central de este poema? De la melancolía. ¿Cierto? Siente tristeza entonces el hablante lírico, porque abajo de hecho dice que siente una pena que aún lo atormenta, ¿cierto? Si nos fijamos aquí, dice en la poesía se denomina lenguaje figurado a aquellas ideas que quieren decir una idea distinta a la expresada. ¿Ya? Si aparecen estas ideas y no las entiendes, recuerden que podían marcar ahí en la guía al lado o con un destacador, como ustedes quisieran, ¿ya? Piensen en qué se está hablando y cómo se relaciona con la idea que aparece, ¿ya? Como dijimos más arriba, el lenguaje figurado también entonces se conoce como lenguaje connotativo. Ahí hay distintas palabras que aparecen arriba por si no las comprenden, que está melancolía, ya que es nostalgia y añoranza, retorno, que es regreso, probable, que es algo posible. Entonces ahí dice que la persona se iba sin un retorno probable, o sea, probablemente no iba a volver. Y atormenta, tortura.
Entonces, lee, reflexiona y comenta. Ya leímos el poema, ¿cierto? Y luego responde las preguntas asociadas pensando en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. Recuerden que al ir leyendo tienen que realizar los pasos que se vieron anteriormente. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico cuando señala la frase un rebaño de ovejas? A un grupo de nubes. A un grupo de nubes. ¿Lo comprobamos arriba? Claro, dice, a la tarde volverse vieja lo veo en vivo y en directo mientras un rebaño de ovejas cubre el cielo por completo. Muy bien, entonces correspondía a un grupo de nubes. La letra C. ¿Qué realizaron para poder llegar a releyeron para poder llegar a esta respuesta? Usamos la estrategia. Claro, usaron la estrategia, los pasos a seguir. Bueno, aquí hay algunos pasos y algunas estrategias para interpretar el lenguaje figurado o connotativo, ¿ya? Primero, ¿cuál es el primer paso? Leer la pregunta y responde. ¿Cuál es el verso que debo interpretar? En este caso, ¿cuál es el verso? Ahí se va a poner cuál es el verso que tienen que interpretar. Ese es el primer paso. Tener claro qué es lo Baño de oveja. ¿Cómo? Baño de oveja. Claro, rebaño de ovejas. Luego dice, ubica la frase por la que se te pregunta y enciérrala en un círculo, ¿ya? Ahí ustedes en el texto, en la guía, seleccionaron la frase rebaño de ovejas, ¿cierto? 3. Después se lee la estrofa en la que se encuentra el verso por el que te preguntan y subraya ideas que te pueden dar pistas sobre su significado. Ya esto es el contexto en este caso. Ustedes leen todo completo para poder comprender cuál es el significado real de la frase. 4 dice, piensa y responde. ¿Pueden las ovejas estar en el cielo? ¿Qué características de las ovejas podrían parecerse a algo que sí hay en el cielo? Sabemos que las ovejas no están en el cielo, ¿cierto? Pero sí hay cosas que se le parecen mucho a las ovejas. Como la piel que tienen así. Claro. La lana se La- asemeja a las nubes. Exacto, la lana se asemeja bastante a la nube por los colores que tiene, ¿cierto? El paso 5 había que volver a la pregunta y marcar la alternativa correcta, ya guiándose por los pasos anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería el hablante lírico cuando señala la frase un rebaño de ovejas? Era, dijimos, un grupo de nubes, ¿cierto? Luego, la número 5 decía, responde las siguientes preguntas sobre el texto aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. ¿A qué se refiere el hablante con los versos "te vas sin retorno probable, eso el viento me comenta"? ¿A qué creen ustedes Que que siente que su amada no volverá. siente que su amada no volverá, ¿cierto? Bien, que la amada no va a volver, entonces por eso no hay un retorno probable. 2. ¿A qué se refiere el verso "la tarde volverse vieja"? Aquí está anocheciendo. Claro, la tarde entonces se está volviendo vieja, ¿cierto? Porque está anocheciendo. Y la última, ¿qué aprendieron entonces? Y se responde en el espacio asignado, ¿la estrategia utilizada te ayudó a comprender mejor el texto? ¿Por qué? Esa la respondimos, pero no anotamos la respuesta. Ah, no la La anotaron. respondimos hablando.
Ah, ya, pero igual pueden anotarla si desean ahí en la guía. Ya, entonces, ¿les ayudaron las estrategias de más arriba a comprender el texto un poco más o no? Sí, ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que las estrategias les ayudaron? porque utilizamos el lenguaje connotativo. Por ejemplo, asemejando eso que decía, un rebaño de ovejas cubre el cielo. Claro, porque pudieron, claro, aprender a utilizar y comprender el lenguaje connotativo, más que nada, ya el lenguaje figurado en este caso. Entonces, estas estrategias les ayudaba a comprender este lenguaje, ¿cierto? Bien. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? No, ¿No? ¿Nadie más tiene dudas de todos los que están? Sé que hay algunos que no tienen la guía tampoco.